Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard. Yo estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Aries. Cariño, ¿cómo estás, mi emperador, mi emperatriz? Espero que estés muy bien. Es el calor, cariño. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Tenga mucho cuidado con las estafas, ¿vale, mi querido Aries? Por los comentarios de YouTube, no estoy entregando lo que es número personal, ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si le interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video van a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo se ponen en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto, y si no, bendiciones. Muy bien, corazón, espero que estés bien. Empezamos la semana con fuerza. Mensaje del oráculo me dice... El número 36, arriésgate, me están diciendo, ¿vale? Como mensaje clave, arriésgate. Arriésgate a comunicarte con esa persona, arriésgate en ese proyecto, arriésgate en viajar, arriésgate en hacer cosas nuevas, etcétera, etcétera. El oráculo dice en esta semana, cariño, arriésgate. No dejes nada a medias, atrévete, cariño, a dar ese gran salto, mi querido Aries. Muy bien, corazón. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver, cariño. ¿Qué me quieren decir? Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo. La carta de la rueda. Es importante, mi querido Aries, que estés al 100% en tus proyectos, en tus sueños, en tus cosas, ¿vale? No te distraigas, porque siento que la fortuna te está esperando más adelante, pero no vaya a ser que a lo mejor de repente aparezca alguien o simplemente aparezca lo que es un suceso que te desvíe de tu camino, mi querido Aries. Vamos a suponer que tú de repente me dices, Richard, estoy conociendo a una persona, siento que es buena persona, como ejemplo, y de casualidad pues aparece tu ex del pasado. Me dicen, arriésgate y no te desvíes de tu camino, ¿vale? ¿Por qué? Mira la carta de la rueda. La carta de la rueda es fortuna. Aquí arriba está lo que es el Espíritu Santo. Y aquí abajo, cariño, hay dos niños que están distraídos por un pequeño cachorro, que más parece lo que es un león verde, cariño. Entonces... Lo que me dicen, la fortuna te está esperando, pero tú también tienes que ser, cariño, consciente de que tienes que continuar para adelante. No retrocedas para atrás. Tú no eres un cangrejo, mi querido Aries. Vamos a continuar. Signos. Me sale Piscis o Acuario, aparte de Capricornio. Capricornio me confirmó. Me sale Libra. Cierras con un Leo, corazón. Te enseño las cartitas. Muy bien. Vamos a ver qué nos quieren decir, cariño, tus arcángeles. ¿Qué mensaje me quieren dar tus arcángeles? Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, mi querido Aries. Que Dios Universo me ayude, mi querido Aries. Dice, valor. Escucha muy bien, corazón. El arcángel Ariel, ten valor y defiende tus creencias. Creo, corazón, que es una semana en la cual tú tienes que creer en ti. Es una semana, cariño, en la cual no tienes por qué titubear. Arriésgate, porque te dice ten valor. Ten valor porque tus guías, tus ángeles están contigo, ¿vale? Richard, quiero decirle sus 4 verdades. Hazlo. Cierra ya ese ciclo de una vez. Richard, quiero viajar. Hazlo, cariño. Richard, quiero decirle que le amo. Hazlo, cariño. Muy bien. Quiero que cierre tus ojitos hechiceros. Todo lo que tú visualices con el palo de lluvia es un mensaje que Dios y el universo te quiere entregar. Empezamos, cariño, con mucha fe. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios y el universo me ayude para mi querido Aries. Muy bien, corazón de melón. En primer lugar, Aries, siento que muchos de vosotros están lidiando con un Sagitario, un Virgo. Siento esto, ¿vale? ¿Por qué? Y posiblemente puede ser que me digas, Richard, el gran amor de mi vida está lo que es en la distancia, o tú de repente tienes planes de hacer un viaje.
Porque yo he visto muchos caballos, cariño, que están cruzando como un aro, como si fuera lo que es la carta del mundo. Entonces, muchos de vosotros tienen un deseo que está relacionado con la distancia, o simplemente quieres hacer un viaje, o puede ser que me digas, Richard, estoy esperando a una persona muy especial que está lo que es en la distancia, mi querido Aries. Veo que luego que tú superes esto, luego que tú prácticamente te atrevas a hacer ese cambio, a hacer ese viaje, cariño, o estás esperando una persona de afuera, he visto dos personajes que están vestidos con traje de matrimonio, cariño. Matrimonio. Entonces, muchos de vosotros, mi querido Aries, luego de este suceso, posiblemente te vas a estar casando, cariño, o simplemente vas a conocer a la persona de tu vida, ¿vale? Pero el éxito y la felicidad llega, pero hay un suceso todavía, corazón. Muy bien, continuamos, cariño. Continuamos. Tú solamente toma lo que es tuyo, ¿vale? Uy, por Dios, el basto. Vamos a ver, corazón. Vamos a ver qué me dicen los ángeles del amor. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios del universo me ayude, mi querido Aries. Los ángeles del amor, corazón. Me dicen, nuevo amor, cariño. Es que ya lo había visto ya. Nuevo amor. Alguien acaba de despertar el romanticismo que lleva dentro. En pocas palabras, corazón, existe una persona que está ilusionado o ilusionada por ti. Puede ser que inclusive, yo que sé, cariño, tú pasas por su delante y no te enteras que esta persona le brilla los ojos cada vez que te mira, ¿vale? Pero alguien, Aries, está ilusionado o ilusionada por vosotros. Vamos a ver qué me dice en el tarot. TV series. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Tenemos lo que es la carta del 2 de bastos. Vamos a ver esta carta. La carta también del 4 de bastos. La carta también del 10 de copas. Y la carta del carro, cariño. Muy bien. Yo lo que siento, Aries, anteriormente te había pasado cosas tan extrañas como que muchas personas te daban la espalda, como que muchas personas te abandonaban, mi querido Aries. No todo tiene que ser pareja. Puede ser que inclusive, yo que sé, era un amigo, una amiga, un familiar, los hijos, etcétera, etcétera. Sentía de repente que tu hogar, que tu mundo estaba lo que es en oscuridad. Es como que me dice Richard, inclusive tuve que irme de ese lugar porque no me sentía bien. Como que las cosas no conspiraban, mi querido Aries. Yo lo que siento, Aries, esto no fue natural, cariño. No fue natural. Si tú de repente me dices, me abandonaron, me tuve que ir de esa ciudad, me tuve que ir de ese pueblo, tuve que dejar ese trabajo. O puede ser que me diga, Richard, la persona de mi interés lo pasó todo esto. Esto no fue natural, porque tenemos la carta de la brujita en primera línea. ¿Ves? Y aquí yo veo, mi querido Aries, ¿ves cómo las personas te daban la espalda? Cómo las personas simplemente te ignoraban, cariño, porque tenemos la carta del 4 de bastos. Tu mundo, tu hogar en oscuridad. Tuviste que abandonar tu casa. ¿Por qué? Porque encima está al costado lo que es la carta del carro, cariño. Alguien te apartó del lugar donde tú tendrías que haber sido feliz. Alguien te apartó, cariño, de la persona de tu interés, mi querido Aries. Entonces, hubo trabajo, hubo magia, ¿vale? Vamos a continuar, cariño. ¿Qué más me quieren decir? Vamos a ver el tarot de la New. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, mi querido Aries. Que Dios del universo me ayude, mi querido Aries. Tenemos lo que es la carta del 10 de copas, la carta también del paje de espadas, la carta también del 3 de copas, la carta del carro. Muy bien, corazón de melón. Me lo confirmó. Hay una persona, cariño, que está volviendo a tener sentimientos por ti. Entonces, yo siento que esta persona tú ya lo conoces o simplemente pasó algo entre ustedes dos. Hay una persona, cariño, que está viendo tus redes sociales, te está observando, te está vigilando. Esta persona, corazón, se siente ilusionado, ilusionada. Muchos de ellos, mi querido Aries, posiblemente puede ser que sea un cáncer, o tú me dices, Richard, yo lo estoy soñando, yo lo estoy sintiendo. Hay una persona, corazón, que está ilusionado por ti, ¿vale?
Siento que tú ya sabes quién es. Empieza a hacer memoria, cariño. Siento que tu intuición te quiere decir algo ya, corazón. Empieza a hacer memoria, ¿vale, cariño? Vamos a continuar. Vamos a ver cómo está la energía de ellos o de ellas. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, mi querido Aries. Vamos a ver cómo están las energías de ellos o de ellas. Vamos a ver, Aries, 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 corazón. Tenemos lo que es la carta del Caballero de Copas, la carta también del 3 de Bastos, la carta de la Justicia, la carta también del 3 de Oros y cierras con la carta 9 de Copas. ¿Alguien quiere volver a tu vida, cariño? ¿Alguien quiere volver? Me dicen, ellos o ellas están muy entusiasmados, muy entusiasmadas. Especialmente para este grupo que está lo que es en la distancia o hay comunicación cero. Esta persona, cariño, está atento o atenta de lo que tú haces o dejas de hacer. La carta de la justicia va a tomar lo que es una decisión o está resolviendo posiblemente sus trámites legales. ¿Para qué? Para que vuelva a empezar otra vez con ustedes, mi querido Aries, porque hay una reconstrucción. ¿Ves cómo este personaje está reconstruyendo ese templo? Y siento, mi querido Aries, que vas a sentir que tocas lo que es el cielo. Te vas a sentir tan bien, cariño. Vosotros dos se van a sentir tan bien. Viene una reconciliación, cariño. Hay una persona que ya lo pensó bien, ya meditó, ya reflexionó, quiere volver contigo, quiere hablar contigo, cariño. Puede ser que a lo mejor tú me digas, Richard, es una lectura espejo, yo quiero volver con ellos. Pues adelante, mi querido Aries. Vamos a continuar. Vamos a ver, cariño. ¿Qué me quieren decir economía? Que Dios universo me ayude. Luego solteros y solteras. Aries, 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 cariño, economía. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Economía, luego solteros y solteras. La carta del As de Bastos, la carta del 5 de Bastos, la carta del 6 de Bastos y cierras con la carta del 5 de Copas. Muy bien. Existen personas, mi querido Aries, que quieren ganar tu puesto o simplemente tú es una semana de competencia. Siento que la competencia o estas personas que quieren ganar tu puesto van a estar insistiendo, cariño. No se van a rendir tan fácilmente. Pero yo veo, Aries, que tú me dices, Richard, no me puedo rendir porque es por el bien de mi familia, es por el bien de mis hijos o de tu entorno, cariño. Tenemos lo que es la carta del 5 de Copas y la carta también de la Reina de Bastos, cariño. Vas a salir de esta situación. Yo lo que siento, Aries, tú tienes muchos conflictos, tienes muchos líos, lo que es en el trabajo. No te rindas, ¿vale? No te rindas, porque muy pronto va a haber solución a esta situación. Todo se pone en orden. Entonces, tranquilo, tranquila, cariño. Hay una mujer que puede ser trigueña, no es tan blanca, cabello negro posiblemente. Esta persona, o si se lo pinta, da igual. Esta persona te va a apoyar o esta persona te va a guiar para que tu economía mejore. Muy bien, vamos a continuar, cariño. Solteros y solteras, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, mi querido Aries. Que Dios universo me ayude, mi querido Aries. Vamos a ver qué nos dicen. Tenemos lo que es la carta del 5 de Bastos. Me dice Richard, no sé qué es lo que quiere, no sé qué pretende Richard. A veces siento que me ama, otras veces siento que me utiliza como plato de quinceañera. Hay un conflicto con una persona que te atrae mucho. Es más pasional, te soy sincero, ¿vale? Más pasional. Richard, no sé por qué a veces me mira, no sé por qué a veces me sonríe, otras veces me ignora, otras veces simplemente ni me mira. Parece como si estuviera yo que sé sola en el mundo o solo en el mundo. Cariño, esta persona es tu llama gemela. ¿Sabes por qué hay un conflicto entre vosotros dos? Porque es tu clon, cariño. Y como es tu clon, es tu llama gemela, tiene tus defectos y tus virtudes, mi querido Aries, ¿vale? Por eso que hay un choque. Por eso que hay un choque, cariño. Te sientes reflejado, te sientes reflejada con él o con ella. Por eso que hay un choque, corazón. Pero es una persona por destino. La carta de loco y cierras con la carta del 3 de espadas. Siento, corazón, siento que el carácter va a ser muy fuerte. ¿Sabes qué pasa, cariño? Vamos a hablar, ¿vale? De una manera sincera, de una manera abierta. Tú eres una persona que no te gusta perder. Eres una persona muy competitiva, cariño. Eres una persona que siempre quiere ser
el centro de atención. Y entonces te has topado con una persona que es como tú y por eso que hay un choque. Yo particularmente veo que con esta persona solamente va a haber lo que es una aventura, no una relación formal, ¿vale? Porque siento que luego tú te decepcionas, cariño. Lo siento, mi querido Aries. Muy bien. Richard, ¿hay música? Claro, corazón, que hay música. No sé si lo pueda sacar, ¿vale? Pero bueno, me siento identificado con esta música. A ver si llego. No sé si vosotros han escuchado la música de Karol G, S91. Vale. Mi querido Aries, ¿vale? Me lo sé el corito porque es muy difícil. Quieren ser como yo, ya los vi, pero el flow no está a la venta. Yo lo siento, pero el flow no está a la venta. Yo lo sé, pero el flow no es ni se presta. Desde lejos sé los que quieren ser como yo, ya los vi, pero el flow no está a la venta. ¿Lo has escuchado? No, cariño. Me encanta esa parte que dice, no tengas miedo a los peligros nocturnos, ni a las plagas que llegan en la oscuridad, pues 1000 caerán a tu derecha y 10,000 a tu izquierda, pero a ti nada te pasará, cariño. Quieren ser como yo, pero el flow no está a la venta. Yo lo siento, pero el flow no está a la venta. No, ay por Dios, cariño, búscalo, ¿vale? Es que es muy difícil, recién tiene unos días, cariño, no tengo tanta habilidad para aprenderme el coro. Hice un flow nuevo para que analice, parto país que yo pise, desde el avión que aterrice, tengo a los míos felices, es lo que yo siempre quise, ya no tengo gente que me envidie, yo lo que tengo es aprendices, quieren ser como yo, ya lo sé, pero el flow no está a la venta. Cariño, para la competencia. Ay, por Dios. Muy bien, no sé si lo he sacado, ¿vale? Pero quédate con esa idea. Búscalo, cariño. Es S91 de Karol G. Te va a encantar, corazón. Me siento identificado. Muy bien. Vamos a ver las características. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, mi querido Aries. Que Dios universo me ayude, mi querido Aries. ¿Qué me dicen? Me dice, la carta de la reina de copas, posiblemente tienes una conexión con una persona que tiene lo que es un compromiso. Puede ser delgado o delgada. Piel blanca o piel trigueña. Inclusive puede ser que tenga hijos, ¿vale? La carta del 6 de bastos. ¿Te llama la atención una persona con la cual posiblemente vosotros se han conocido en una reunión? O puede ser de repente lo que es un evento social, yo qué sé, al aire libre. Esta persona puede ser delgado, delgada, cabello largo, ondeado, castaño o negro. Es una persona, cariño, que nunca pasa desapercibido. La carta también de la reina de bastos. Existe una atracción muy fuerte con una persona que está muy bronceado o es muy moreno o muy morena. Esta persona, cariño, tiene los ojos claros o una mirada dominante. Cabello rapado, me dicen. Puede ser del signo Leo, como también de cualquier otro signo. Siento que la conexión entre vosotros dos es más pasional, mi querido Aries. Vamos a ver. La carta también del 8 de oros. Hay una persona en el trabajo que no te habla o posiblemente tú tienes lo que es un problema o una discusión lo que es en el trabajo. Dale tiempo. Dentro de 28 días las cosas se van a aclarar entre vosotros dos, mi querido Aries. Gracias por tu apoyo, corazón. Estamos en contacto. Quieren ser como yo, ya lo sé, pero el flow no está a la venta. Cariño, yo lo siento, pero el flow no está a la venta. Me encanta. Hasta la vista, cariño. Sé feliz.